Hay algo que nadie te enseñó, algo que se esconde detrás de todo lo que alguna vez deseaste alcanzar. Tu poder no necesita tiempo. No está atado a procesos, ni a ciclos, ni a la lógica lineal que aprendiste a obedecer. Porque lo que realmente crea no es el paso del tiempo, sino el instante en que asumís algo como verdadero. Y ese instante, si es pleno, si es absoluto, no necesita segundos. Es ahora, y solo ahora. Nos enseñaron a esperar, a escalar metas, a perseguir, a merecer. Pero la realidad no funciona así cuando entendés de dónde nace. Nada que haya surgido en tu mundo externo pudo jamás aparecer sin que antes lo abrazaras internamente, aunque fuera por un momento. Un solo segundo de convicción pura tiene más peso que años de esfuerzo sin certeza, porque no es la espera la que manifiesta, es el estado, es la identidad que aceptas como tuya. Si en este momento te asumes libre, completo, próspero, amado, el universo comienza a moverse. No porque lo obligues, sino porque simplemente lo refleja. No necesita anunciarlo, no pide tu permiso, solo actúa como el eco fiel de tu conciencia. Y entonces comprendes que el milagro no toma tiempo. El tiempo es solo la distancia que tardás en decidir quién sos ahora. Y cuando esa decisión es sincera, sentida, asumida, los segundos no importan, porque tu mundo cambia al ritmo exacto de tu fe. Pensás que necesitas hacer más, que falta algo, que todavía no es suficiente. Pero eso no es verdad. Lo que falta no es acción, sino alineación. La realidad no responde a cuánto te esforzás, sino a cuánto lo sentís ya cumplido. En ese vacío donde crees que aún no tenés lo que querés, se esconde la trampa de tu antigua identidad, la que pide pruebas para creer, la que espera resultados para recién animarse a sentir. Pero el orden es inverso, siempre lo fue. Primero lo asumís, luego lo ves. Si invertís ese orden, vivís en la espera eterna. Porque el universo no reacciona a tus deseos, sino a tus convicciones. Y las convicciones no necesitan razones, solo decisión. Solo una entrega interna que diga, esto es real para mí, ya es un hecho en mi conciencia. Y entonces ocurre lo que parecía imposible. De golpe, sin aviso, algo se mueve. Alguien aparece, una oportunidad se presenta, y no es coincidencia, es consecuencia. Es el reflejo de ese instante en que dejaste de buscarlo y comenzaste a habitarlo. Porque cuando sentís que ya es tuyo, lo es. Aunque los ojos todavía no lo vean, tu realidad ya está gestándose desde ese momento. No es magia, es ley. Y la ley responde a lo que sos, no a lo que querés. Por eso, si cambias tu estado interno, cambias el ritmo con el que todo llega. Y entonces lo que antes tardaba años, sucede en segundos. Hay una paz extraña que llega cuando dejas de preguntar cómo sucederá. Porque la mente, acostumbrada a planificar, se resiste a soltar ese control. Quiere entender los pasos, dominar las variables, anticiparse a cada giro. Pero la creación no opera en esa lógica.
La vida no necesita tu estrategia, necesita tu rendición. Y esa rendición no es pasividad, es poder puro. Es el instante en que elegís confiar sin ver, sentir sin pruebas, amar lo que todavía no tiene forma, pero ya vibra dentro de vos como cierto. Cuando soltás el cómo, permitís que el medio sea creado por la fuente misma. Porque si ya asumiste el fin, los medios no solo llegan, nacen de vos. Son atraídos magnéticamente por la frecuencia que estás emitiendo. Personas, palabras, movimientos, encuentros, todo se reorganiza para dar lugar a lo que ya existe en tu conciencia. No porque lo hayas forzado, sino porque lo asumiste. Eso que deseas con tanta fuerza, ¿lo sentís como un anhelo lejano o como un hecho inevitable? Porque la respuesta a esa pregunta determina su velocidad. No hay razón para que lo que está completo en tu interior no se manifieste con la misma certeza afuera. Solo tenés que sostener el estado, no con esfuerzo, sino con presencia, como quien se sabe ya en casa, aunque aún esté cruzando el umbral. No buscas señales, no esperas confirmaciones. Las señales aparecen porque vos primero lo confirmaste en tu mundo invisible. Y entonces lo imposible ya no lo es. Lo lejano se vuelve presente. Lo que tardaba se acelera. Y si todo lo que querés manifestar ya está en este mismo instante, solo que no lo estás reconociendo, y si el retraso no está en el mundo, sino en tu mirada, no se trata de esperar a que algo cambie para creer. Se trata de cambiar internamente hasta que creer sea natural. Porque el mundo no responde a tus tiempos, responde a tu estado. Y cuando ese estado vibra en total certeza, la manifestación no necesita pedir permiso, simplemente aparece. Las cosas no toman tiempo, toman conciencia. Podés pasar años deseando algo y no ocurrirá. Pero podés tener un momento profundo, un segundo de verdadera asunción, y lo que parecía lejano se vuelve inmediato. ¿Cómo? Porque no fue tu esfuerzo, fue tu transformación. Asumiste que eso ya es real para vos, lo hiciste parte de tu identidad, lo respiraste como propio, y entonces se manifestó. No como magia, sino como un eco fiel de lo que vos ya estabas sosteniendo por dentro. No necesitas convencer al mundo, solo necesitas convencerte a vos. Y eso no ocurre en la mente lógica, ocurre en el cuerpo, en la emoción, en el silencio profundo, donde ya no pedís, solo afirmás. En ese estado no hay dudas, no hay ansiedad, no hay búsqueda, hay presencia. Y en la presencia todo llega. Porque el tiempo es una ilusión que se disuelve cuando sentís que ya es tuyo. Y cuando lo sentís profundamente, no hay distancia entre el deseo y su realización. Solo hay certeza, y la certeza crea. Siempre nos dijeron que todo llega con esfuerzo, que hay que trabajar duro, esperar el momento correcto, tener paciencia, persistir hasta el agotamiento. Pero eso no es creación, eso es supervivencia. El esfuerzo que nace del miedo no crea, solo repite.
Y por más vueltas que des, si tu conciencia sigue igual, tu mundo no se moverá. Podés cambiar de lugar, de pareja, de trabajo, de país, pero si no cambias de estado, todo será un espejo del mismo vacío. Ahora bien, cuando te detienes y respirás como si ya lo hubieras logrado, cuando soltás la necesidad y abrazás la certeza, el universo responde de inmediato. No por obediencia, sino por resonancia, porque todo en la vida es vibración, y lo semejante se atrae. Manifestar en segundos no es una promesa ilusoria, es un acto de alineación total. Es vivir tan intensamente en el estado deseado que ya no hay espacio para la duda. Y en ese vacío sin duda, el milagro ocurre. La rapidez no es cuestión de suerte ni de técnicas, es cuestión de pureza interna. Cuanto más limpio esté tu canal, libre de expectativas, de miedos, de contradicciones, más velozmente se manifiesta tu deseo. Porque el tiempo no es un obstáculo, es solo un reflejo del caos o la coherencia que habita en vos. En otras palabras, cuanto más claro está tu sí interior, más rápido se abre la puerta. No hay proceso largo para quien se anima a sentir el final como cierto. Y ese final puede invadir tu realidad en segundos si lo sentís con la fuerza del que ya no necesita ver para creer. Tal vez pensás que algo tan profundo no puede cambiar tan rápido, pero la verdad es que tu realidad cambia tan rápido como cambia tu estado. ¿Te diste cuenta cómo una sola emoción puede alterar todo tu día? Una sola creencia, una sola imagen, una sola decisión interna. Y de pronto todo gira. Entonces, si algo tan sutil puede transformar tu experiencia entera, ¿por qué no podría manifestarse un deseo en segundos? Lo que pasa es que no lo creemos. Estamos condicionados a la demora. Asociamos el valor con la espera. Creemos que algo importante tiene que tardar. Pero la creación no necesita del calendario, necesita de tu convicción. Y la convicción no se cultiva con pensamientos repetitivos, se enciende con una visión tan clara, tan sentida, tan vívida, que el cuerpo entero la reconoce como verdadera. En ese instante ya no esperas, sabes. Y cuando sabes, no preguntas más ¿cuándo?, porque tu mundo interior ya respondió. El afuera solo está ajustándose. No dudas de que el sol existe solo porque no lo ves en la noche. Así también deberías confiar en lo que asumiste, aunque aún no tenga forma. El deseo que sentís no es una ilusión, es un llamado, una señal de que ya existe una versión de vos que lo está viviendo. Solo tenés que encarnar a esa versión, habitar su frecuencia, respirar como ella, pensar como ella, sentir como ella. Y lo que parecía lejano se vuelve inevitable. Manifestar no es atraer algo externo, es revelar lo que ya es tuyo en otro plano. Por eso no necesitas rogar ni convencer, solo recordar. Y esa memoria no es de la mente, es del alma. Hay algo en vos que ya vivió eso que deseas. Ya lo sintió, ya lo celebró, ya lo agradeció. Y ahora solo te está pidiendo que te pongas al día con esa verdad. Cuando entras en contacto con ese recuerdo profundo, cuando sentís que eso que anhelás ya ocurrió, tu vibración se transforma por completo. Y en ese instante todo se mueve.
porque no hay nada más poderoso que la emoción encarnada. No las palabras vacías, no las afirmaciones sin fe, sino ese instante en que todo tu ser dice, sí, esto ya es real. Ahí comienza el verdadero cambio. No cuando planificás, sino cuando asumís. No cuando pedís, sino cuando te convertís. Porque la creación no es algo que haces, es algo que sos. Y cuando sos esa versión de vos que ya vive lo deseado, la vida no tiene otra opción que reflejarte. Y ese reflejo puede manifestarse ahora, no mañana, no la próxima semana, ahora, porque el universo no entiende de tiempo, solo entiende de estado. La mayoría vive en el estado del deseo, no en el del cumplimiento. Desean, pero no se ven ya teniendo. Quieren, pero siguen vibrando en carencia. Anhelan, pero su corazón late como si no fuera posible. Y así lo alejan más. Porque el deseo sin fe solo intensifica la distancia. ¿Querés acelerar tu manifestación? Entonces deja de habitar el deseo y empezá a habitar la realización. No lo pienses más como algo que vendrá, sentílo como algo que ya es. Imagínate hoy mismo con eso cumplido, pero no como fantasía, como certeza. Cerrá los ojos, respirá hondo y quédate ahí, sintiéndolo, viéndolo, creyéndolo, agradeciéndolo. Ese estado es el imán, y cuanto más puro y sostenido sea, más rápido el mundo se dobla para reflejarlo, porque la realidad no se opone a vos, solo te muestra lo que asumís como cierto, nada más. Así de simple, así de inmediato. Tal vez pensás que hay bloqueos que impedirían esa velocidad, que tenés heridas, traumas, historias que te sabotean. Pero incluso eso es una asunción, una que podés soltar ahora. Porque en el instante en que decidís que ya no sos esa versión limitada, tu mundo entero empieza a responder. El pasado no tiene poder sobre quien se asume nuevo. La culpa no tiene poder sobre quien se perdona. La carencia no tiene poder sobre quien ya se ve abundante. Nada está escrito en piedra. Cada vez que elegís un estado diferente, estás reescribiendo tu historia. Y ese cambio puede ser tan veloz como tu fe lo permita. Porque nada frena más que el hábito de dudar, y nada acelera más que el hábito de asumir. Así que no preguntes cuánto falta. Pregúntate, ¿lo estoy viviendo por dentro como si ya fuera real? Porque si no es así, no es que esté lejos, es que vos aún no lo trajiste del todo. Pero en el instante en que lo hagas, aunque sea por un momento, el mundo temblará. Y lo que parecía inalcanzable, se mostrará. Hay un momento donde ya no necesitas prácticas, técnicas ni rituales, solo presencia. Esa presencia profunda donde descansas en el saber interno de que ya es. Ese momento en que dejas de repetir afirmaciones y simplemente respirás como si ya lo tuvieras. Esa calma sagrada es el portal. No se trata de hacer más, se trata de ser. Porque cuando sos no hay nada que buscar, todo llega solo, no por milagro, sino por resonancia.
Vos sos la causa, vos sos el canal, vos sos la fuente. Y entonces ocurre, como un suspiro, como una brisa, como un giro inesperado que transforma todo. Y te reís, porque ahora entendés. No necesitabas esfuerzo, solo alineación. No necesitabas lucha, solo presencia. No necesitabas tiempo, solo decisión. Y esa decisión puede tomarse ahora. A veces la mente insiste en buscar una lógica. Quiere entender cómo sucederá, por qué ahora y no antes, qué pasos faltan, qué camino seguir. Pero esa necesidad de saber no es claridad, es miedo disfrazado. Porque cuando realmente confías, ya no preguntas. Cuando sabes que lo que asumiste es verdad, la duda no encuentra lugar, se disuelve como el humo. Y entonces aparece el milagro, no por sorpresa, sino como consecuencia natural de tu entrega. Tu imaginación no está hecha para jugar con lo imposible, sino para revelarte lo verdadero. Cada vez que cerrás los ojos y te ves viviendo aquello que anhelás, no estás fingiendo. Estás creando, estás dándole forma a lo invisible. Y si lo sentís con intensidad, si lo abrazás con certeza, si lo agradeces desde el alma, se manifestará con una rapidez que desarmará toda tu lógica. Porque el corazón no necesita entender, solo necesita confiar. Cuando soltás esa tensión interna, esa lucha de controlar, algo dentro de vos se alinea. Ya no estás proyectando desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no buscas llenar un vacío, sino expandir una certeza. Y esa energía es tan poderosa que no necesita tiempo, ni permiso, ni aprobación. Solo necesita espacio. El espacio que se abre cuando dejas de resistir y simplemente asumís. Y ahí ocurre lo impensado. En un instante, la realidad se rinde a tu visión. Te aseguro que hay un punto de inflexión, un momento donde el deseo ya no se siente como un anhelo lejano, sino como un recuerdo íntimo, como algo que ya ocurrió, aunque aún no lo veas. Y ese punto no se alcanza con esfuerzo, sino con rendición. Cuando dejas de buscar afuera y empezás a reconocer que siempre estuvo adentro, que ese estado, esa imagen, esa emoción ya vivía en vos. La velocidad de la manifestación no depende del universo, sino de tu grado de identidad con aquello que querés. Si aún lo sentís ajeno, lejano, difícil, es porque lo estás mirando desde el deseo y no desde el ser. Pero si lo encarnás, si te fundís con esa experiencia interna como si ya estuviera cumplida, el mundo no tiene otra opción que replicarla. Porque es ley, porque es reflejo, porque el mundo es tu eco. Y entonces todo se mueve. Personas que nunca imaginaste aparecen, circunstancias cambian, oportunidades emergen. Pero no por azar, sino porque responden al guión que escribiste en lo invisible. Lo externo se pliega ante lo interno. Y cuanto más intensa sea tu visión, más firme tu asunción, más veloz su reflejo. No necesitas convencer a nadie ni convencerte a vos 1000 veces. Solo necesitas asumir, una vez, de verdad, y no apartarte de esa certeza.
Cuando el deseo nace de la conciencia expandida, no hay obstáculos que puedan detenerlo, porque no viene desde el capricho, sino desde la alineación. Y cuando te alineas con ese estado, todo conspira para que lo vivas. El universo entero se organiza para reflejar tu decisión interna. No importa si antes fallaste, no importa si antes dudaste. En este instante podés asumir algo completamente distinto y todo cambiará. El error más común es buscar señales antes de sentir la certeza. Pero la señal siempre es posterior. Primero te transformas por dentro. Primero sentís el cambio. Primero decidís que ya es. Y luego el mundo se adapta. No esperes ver para creer. Cree y lo verás. Pero cree con el cuerpo entero, con la emoción vibrando en cada célula, con la quietud de quien ya no tiene nada que probar. Ese tipo de fe no se construye con afirmaciones huecas, sino con decisiones radicales. La decisión de vivir en ese estado deseado, incluso cuando todo a tu alrededor parezca negarlo. Porque si sostenés la visión, aunque sea en silencio, aunque nadie lo entienda, aunque todo te diga que no, si la sostenés con amor, con entrega, con firmeza, el mundo entero cambiará para honrar tu fe. Así es como se manifiesta en segundos, porque el segundo en que dejas de negociar con la duda, ese segundo lo cambia todo. Y si aún te preguntas cómo hacerlo, te lo digo con la simplicidad que nace de lo verdadero. Cerrá los ojos. Sentí el deseo cumplido, no como un juego, sino como una certeza. Imagina la escena final, la que ocurriría si ya lo hubieras logrado. No pienses en los pasos ni en los medios, solo en el resultado. Respirá como si ya vivieras esa vida. Camina como quien ya recibió la respuesta. Y mantén ese estado todo el tiempo que puedas. Repetilo, sostenelo, vivilo. No necesitas ser perfecto, solo constante. No necesitas verlo afuera, solo sentirlo adentro. El mundo no es causa, es reflejo. Y si insistes en vivir desde el resultado, aunque aún no lo veas, el resultado vendrá. Y no tardará, porque la realidad responde a la intensidad, no al tiempo. No mide en horas ni en días, mide en fe. Y si tu fe está encendida, lo imposible se vuelve normal. Lo he visto una y otra vez. Personas que transformaron su vida en un instante, simplemente porque dejaron de dudar, porque asumieron algo nuevo y no se movieron de ahí, porque se convirtieron por dentro en aquello que deseaban ver afuera. Y eso, el mundo no puede ignorarlo. Ese tipo de decisión no espera, se manifiesta. Cuando comprendes esto de verdad, ya no pedís desde la falta, agradecés desde la abundancia. Ya no preguntás cómo ni cuándo, sabés que ya fue concedido. Y entonces tu energía cambia. Ya no vibrás como quien necesita, sino como quien celebra. Y esa vibración acelera todo. Porque la gratitud no es una consecuencia, es una clave. Cuando agradeces por adelantado, estás diciéndole al universo, yo ya lo recibí.
Y eso crea un campo tan fuerte, tan coherente, tan irresistible, que la manifestación se convierte en un acto inevitable. Es como si el mundo no tuviera otra opción, como si la realidad no pudiera resistirse a tanta verdad interior, porque el universo responde al que se atreve a sentir el final con certeza. Y si lo sentís ahora, lo verás ahora, o casi ahora, porque el intervalo entre la causa y el efecto puede desaparecer si desaparece la duda. Así que no esperes más señales, no sigas postergando tu poder, no te distraigas buscando fórmulas, solo cerrá los ojos y asumí, una vez, de forma total, sin retorno, porque el que asume con el alma no espera, vive, y al vivirlo por dentro lo convoca por fuera. Y ese llamado llega en segundos. Hay un instante en que todo se detiene, donde el ruido se apaga y solo queda la presencia. Ese instante es sagrado, porque en él te recordás. Te recordás como el origen, como la causa, como la fuente. Y al reconocerte ahí, ya no necesitas buscar más. Ya no hay nada que alcanzar, porque ya sos, ya estás, ya lo tenés. Todo lo que parecía lejano comienza a girar en tu dirección, no porque hayas corrido tras ello, sino porque dejaste de huir de vos. El tiempo pierde poder, la lógica se rinde, y lo que antes te parecía imposible se materializa ante tus ojos como si siempre hubiese estado allí, esperando que simplemente dijeras, es mío, siempre lo fue. Esa es la potencia de una asunción viva. No necesita repetirse 1000 veces si una vez se sintió con totalidad. No necesita que lo justifiques ni que convenzas a nadie, porque cuando lo asumís con el alma, el universo lo registra. Y entonces empieza la danza, el movimiento invisible que todo lo orquesta, sin esfuerzo, sin fricción, sin error, porque la ley jamás falla. Y es ahí, en ese punto sin retorno, donde ya no necesitas prueba, porque la prueba sos vos, tu paz, tu certeza, tu alegría sin motivo. Esa es la señal de que ya se manifestó. Aunque aún no haya llegado, ya está hecho. Y lo vas a ver, lo vas a tocar, lo vas a vivir. Porque así funciona, porque así fuiste diseñado. Porque manifestar no es algo que haces, es algo que sos. No necesitas más instrucciones. No necesitas fórmulas nuevas. Lo que necesitas es parar y sentir. Sentir sin máscaras, sin estrategias, sin tratar de hacerlo bien. Porque la verdad no nace del esfuerzo, nace del permiso, de darte el permiso de sentir tu deseo como ya cumplido, aun cuando todo lo externo parezca decir lo contrario. Ahí está la alquimia, en sostener la realidad interna cuando todo lo demás intenta negarla. Eso es fe, no una creencia ciega, sino una visión superior. La visión que nace del corazón cuando lo dejas hablar. Porque el corazón no duda, el corazón no pregunta cómo, el corazón simplemente asume. Y cuando lo hace, el mundo se doblega,
se acomoda, se inclina, no por violencia, sino por ley. Porque la ley responde a la vibración, y tu vibración está hecha de lo que asumís como verdadero. Cada vez que te alineas con ese fin cumplido, lo estás creando. No estás soñando, no estás imaginando como evasión, estás generando la causa. Y esa causa es poderosa, porque cuando algo se vuelve natural en vos, se vuelve inevitable allá afuera. No importa si parece difícil, no importa si no sabes cómo va a ocurrir. Lo único que importa es esto. ¿Te animás a sostener esa escena interna hasta que se vuelva carne? Porque eso es lo único que tenés que hacer. No moverte por miedo, no actuar por ansiedad, no desesperarte por resultados, solo permanecer, profundamente firme, amando tu visión aunque nadie más la vea, viviéndola por dentro con tanta intimidad que cualquier manifestación sea solo un reflejo inevitable de lo que ya decidiste ser. Cuando te sentís una sola cosa con el deseo cumplido, desaparece la necesidad de preguntar cuándo, cómo, por qué todavía no. Ya no estás separándote de tu creación, ya no estás esperando un milagro ajeno. Estás respirando tu deseo como una verdad que ya es. Y eso lo cambia todo. Porque si ya es tuyo, lo tratás como propio, lo pensás como real, te movés como si estuvieras viviéndolo. No es una actuación, es una convicción, una certeza íntima que no necesita validación. Y es en ese punto donde el tiempo se derrumba, donde la lógica se vuelve secundaria, donde todo lo que parecía lejano comienza a aparecer de formas inesperadas. No porque forzás las piezas del mundo, sino porque te convertiste en la causa silenciosa que mueve todos los hilos sin esfuerzo. Ahí descubrís algo inmenso, que no sos víctima de las circunstancias, sos el origen, que no estás esperando ser elegido, estás eligiendo, que no estás sujeto a probabilidades, sino a una ley infalible, la ley del estado asumido. Todo lo que sostenés con sentimiento, con persistencia, con amor, termina manifestándose, porque el universo no puede resistirse a una conciencia que ya decidió su fin. Y por fin entendés que no hay ningún poder allá afuera, ninguna condición externa puede impedirte manifestar lo que ya es real dentro tuyo. Y cuando eso lo sabes, no solo con la mente, sino con la piel, con el pecho, con la respiración, entonces sí, te volvés libre. Y es que la verdadera creación no se grita, no se fuerza, no se mendiga. La verdadera creación ocurre en lo invisible, en lo íntimo, en lo no dicho. En ese instante donde, sin decir una palabra, sabes que ya está hecho, que no necesitas pruebas porque vos sos la evidencia, que no necesitas señales porque vos sos la señal. Y en ese estado, todo el universo empieza a organizarse en función de lo que ya asumiste como cierto. Pero no se trata solo de asumir por unos minutos y luego dudar todo el día. No se trata de jugar a creer. Se trata de encarnar,
de vivir desde ahí, de volver una y otra vez a ese lugar interno donde el deseo ya es una realidad, de descansar ahí, de habitar ahí, de respirar ahí, hasta que el afuera no tenga más opción que reflejarlo. Porque no es que el mundo te esté negando lo que querés, es que todavía no lo estás reclamando como algo tuyo. Cuando realmente lo haces, cuando ese ya está hecho no es una frase sino una experiencia viva, entonces ves cómo los medios aparecen sin que los busques, cómo las puertas se abren donde antes solo había paredes, cómo las oportunidades, personas, recursos y sincronías llegan como si siempre hubieran estado esperando a que vos recordaras quién sos. Y en ese recuerdo ya no hay miedo, ya no hay ansiedad, ya no hay espera, solo hay presencia. Y la presencia lo contiene todo. Hay un momento en que ya no necesitas afirmaciones, ya no necesitas repetir que lo mereces, ya no necesitas convencerte, porque algo dentro tuyo simplemente lo sabe, no como un pensamiento, sino como una vibración, como una voz sin sonido que te dice, ya es tuyo, siempre lo fue. Y es ahí donde comienza la verdadera maestría, cuando te volvés tan estable en tu estado asumido que nada externo puede desorientarte, cuando ni el tiempo, ni la apariencia, ni la demora te sacan de tu centro. Eso es lo que cambia todo, no lo que decís que crees, sino lo que sentís en el silencio, cuando nadie te ve. Ahí está tu verdadera fe. Ahí está la semilla de todo lo que vas a experimentar. Porque el mundo no responde a tus palabras, responde a tu conciencia, a esa identidad que sostenés incluso cuando no hay evidencia, a ese sí íntimo que seguís repitiéndote, aunque el afuera aún no lo confirme. Ese sí es el que crea. Ese sí es el que transforma el universo. Y cuando llegas ahí, cuando sostenés ese estado sin ansiedad ni esfuerzo, algo sucede. El deseo deja de sentirse como una carencia y se vuelve una expansión. Ya no estás deseando desde la falta, sino desde la plenitud. Ya no estás pidiendo algo que no tenés, sino expresando algo que ya sos. Y esa diferencia lo es todo. Porque el que desea desde la carencia, espera. Pero el que desea desde la certeza, manifiesta. Y entonces te conviertes en causa. No de una manera arrogante, sino profundamente humilde. Porque entendés que todo lo que sucede afuera no es más que un eco, un reflejo, un espejo del estado que decidiste sostener. Y desde ahí no necesitas controlar nada, porque sabes que tu única tarea es asumir y confiar. No estás a merced del azar. Nunca lo estuviste. El juego entero siempre comenzó y terminó dentro de vos. Lo que parece un milagro allá afuera no es más que el reflejo instantáneo de un cambio profundo en tu estado interior. Porque el tiempo no es un obstáculo cuando ya no dudas. Porque los medios no son necesarios cuando ya lo diste por hecho. Porque nada tiene que moverse salvo vos en tu conciencia.
Cuando asumís que ya es un hecho, cuando lo sentís en lo más íntimo como real, tu mundo se dobla ante esa certeza. No hay proceso lento que no pueda romperse. No hay resistencia que no se disuelva ante el fuego de una convicción sentida. Lo que llamás milagro es solo el momento en que te rendís por completo a tu nueva identidad. No estás forzando nada, estás recordando quién sos. Y no necesitas que nadie más lo entienda. No necesitas pruebas, ni señales, ni validaciones externas. Porque cuando lo asumís como hecho, lo demás simplemente se acomoda. Todo fluye, todo llega, todo coopera con ese nuevo estado que habitas, sin pedir permiso. Porque ya no te sentís separado de tu deseo, te convertiste en él, y cuando eso sucede, no hay más espera, solo manifestación. Así que volvés a vos, cerrás los ojos, respirás y lo sentís como cierto. No mañana, no después, ahora. Porque eso es lo único que existe. Este instante, este sentir, esta quietud desde la cual todo nace. Y si lográs quedarte ahí, el mundo no podrá evitar responderte, porque no hay ley más poderosa que la que rige desde tu propia conciencia. Todo está listo, nada te falta, solo queda que lo sientas como un hecho cumplido. Y entonces, en un instante, en un segundo, lo verás.